El día que hizo el Señor para que su pueblo disfrute. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que en este día está sintonizando este programa Voz del que clama en el desierto a través de los 103.6 Bellavista Estéreo, a través de la FM, a través también de los canales de YouTube, Facebook Live, Instagram y demás redes sociales. Hoy no es un día cualquiera, es el día que el Señor nos reunió alrededor de su mesa para que degustáramos de su palabra en el nombre de Jesús. No es casualidad que usted esté hoy allí sintonizando este programa en el nombre de Jesús, de modo que Dios te ama, Cristo te ama, hay un propósito para cada uno de ustedes en su vida y es tiempo de volverse al Señor. Vivimos tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos y como está escrito en la Biblia, las señales se están cumpliendo para la venida del Señor, de modo que es tiempo ya de entregar su vida al Señor, es tiempo de creer, es tiempo de perseverar, de mantenerse firme en la fe y seguir hacia adelante, hacia la meta que es Cristo Jesús. Yo les invito en esta mañana a que cierren sus ojos y vamos a estar orándole al Señor para que tome control absoluto de todo este tiempo y de cada uno de nosotros. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, el nombre de tu Espíritu Santo, Señor, reconociendo que tuyo, Dios, es el poder. Sin ti, Dios mío, nada es posible, Señor, pero contigo, Dios mío, todo es posible. Te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias porque nos despertaste, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Dios mío, porque tú estás con nosotros, Dios mío, en estos momentos difíciles. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, porque en ti tenemos, Dios, esperanza, Dios mío, porque creemos, Dios mío, y confiamos, Señor, que tu Hijo Jesucristo vendrá por su iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, en esta hora te pedimos perdón por todo pecado con el cual, Dios mío, te hemos ofendido. Perdónanos, Dios mío, porque somos débiles, Dios mío, somos carne. Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos que nos des fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús, para seguir avanzando hacia la meta que eres tú, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque queremos estar contigo en el reino de los cielos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tomes control de este momento, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes control de esta cabina, de esta emisora Bellavista Estéreo, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes control, Dios mío, de los computadores, de los micrófonos, Dios mío, de cada cable, Padre, que se ha dispuesto, Dios mío, para esta obra de predicación de tu palabra. Dios mío, te pedimos, Dios, que tomes el control del internet, que tomes control del fluido eléctrico, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes control de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos en esta hora a nuestro hermano John Gámez, Padre, en el nombre de Jesús, a su esposa, a sus hijos, en el nombre de Jesús, y también a todas las personas que en esta hora nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Padre, hágase, Dios mío, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujés Fuentes, adscrito al Ministerio Internacional que vive y reina en la ciudad de Barranquilla, ubicado en la carrera 18, número 2872, interior 5 de la ciudad de Barranquilla. Si usted está aquí en la ciudad y no tiene un lugar donde congregarse, la Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina lo espera en la carrera 18, 2872, interior 5. Cualquier persona que por cualquier situación necesite compartir algo conmigo, hablar conmigo, me puede escribir o me puede llamar al teléfono 300-798-3099, 300-798-3099. También me puede escribir o enviar audios por el canal de WhatsApp de este mismo número. Bueno, estamos en un tema que Dios nos ha inquietado, que Dios nos dio, que se encuentra en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros,
y también con ustedes. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos tratando el tema de cómo guardar irreprensible el cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando acabemos con el tema del cuerpo, vamos a entrar entonces con el alma y con el espíritu. En este tema del cuerpo, creo que este ya es el programa número 10 con este tema sobre el cuerpo. Ya hemos hablado de cómo guardar nuestra mente, el corazón irreprensibles para la venida del Señor. También hablamos de cómo mantener los ojos irreprensibles, los oídos, cómo mantener también la boca irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y entramos en una parte bastante importante en el cuerpo, que fue en la parte de la sexualidad. Es un tema que les venía diciendo, es un tema bastante amplio, supremamente amplio, y es un tema que muy poco se predica en las iglesias, porque cuando se habla de sexo en las iglesias empieza mucha gente a sonrojarse, pero la Biblia nos habla de sexualidad y nos habla de una manera amplia y clara sobre la sexualidad del ser humano. Y hablamos de que ha habido una cantidad de cómo la sexualidad ha ido degenerándose a tal punto que hace ya no sería el cuerpo irreprensible, porque hay una cantidad de desviaciones que se han presentado y que han afectado realmente el cuerpo de Cristo. Hablamos de que el cuerpo es nuestro, que nosotros decimos nuestro, no es nuestro. El cuerpo es del Señor, y el cual lo instituyó como templo del Espíritu Santo. De modo que como templo del Espíritu Santo tenemos que guardarlo irreprensible para el Señor. Hablamos de que el cuerpo entonces como templo tiene que mantenerse limpio, aseado, tranquilo, con respeto, y por eso hablamos también de a nivel de matrimonios, cómo mantener el lecho sin mancilla, sin faltas, y cómo debemos tratar a la mujer como esposa, y cómo la esposa también debe tratar sexualmente sin mancilla a su esposo. Vimos una cantidad de situaciones que presenta, o que el mundo ha inducido al hombre y a la mujer, trastornando la sexualidad tal cual como Dios la estableció, para entrar en unos actos aberrantes que mancillan el lecho matrimonial. Hablamos claramente del sexo anal, del sexo oral, y de unas cantidades de prácticas que impiden que el cuerpo sea irreprensible para el Señor y que manchan, Dios mío, el lecho matrimonial. Prácticas de todo tipo. Hablamos aquí de fornicación, hablamos de adulterio, también hablamos de zoofilia, hablamos de necrofilia. Hemos hablado de una cantidad de temas muy importantes que necesitaban ser tratados en algún momento para que el pueblo tuviera la instrucción necesaria, porque la Biblia nos enseña que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces, al no tratarse estos temas de pronto en las congregaciones, queda el pueblo sin edificación, sin el conocimiento, y quedan como presa fácil del enemigo, que los induce a una sexualidad animal, a una sexualidad sin límites. Y toda la sexualidad en la Biblia tiene sus límites para el Señor. Entonces, hablamos también de los tatuajes. Hablamos de los tatuajes y llegamos a un punto en donde llegamos a hablar de las cirugías estéticas. Este tipo de cirugías
en un concepto personal, expresé que cuando el ser humano empieza a modificar lo que Dios creó, porque somos hechura suya, así lo dice la palabra, y todo lo que Dios hace está perfecto, cuando el hombre o la mujer empiezan a modificar mediante cirugías el cuerpo que el Señor les dio, entonces usted o la persona que se somete a este tipo de cirugías le está diciendo a Dios: Señor, no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste en mí. Y empiezo yo a modificarme, empiezo a hacer una cantidad de modificaciones a través de cirugías en el cuerpo, y esto realmente no es la voluntad de Dios. Entonces, quedó especificado y quedó de mi parte claro de que cuando un hombre o una mujer empieza a modificar la creación de Dios es porque no está de acuerdo con lo que el Señor hizo en su cuerpo. Hay una cantidad de cirugías y en medio de las cuales muchos hombres y mujeres han perdido la vida, han quedado en una mesa de cirugías por mera vanidad. Y sobre la vanidad se habló bastante también en la Biblia, cuando dice todo es vanidad, pero la vanidad realmente no conduce absolutamente a nada. Hablamos de una cantidad de cirugías en donde no solamente en hombres, en mujeres, sino también en hombres. Hablamos de que hay una enfermedad que se padece cuando la persona está pendiente de modificar su estructura, de modificar lo que Dios creó a través de cirugías, que se llama la dismorfofobia. La dismorfofobia, que es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Esas imperfecciones que llaman pueden ser mínimas o imaginarias. Sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirla. Y la persona puede hacerse muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en extremo. La dismorfofobia no tiene cura. Y hablamos de las características y dijimos también que son personas que se examinan frecuentemente su apariencia en el espejo, que se comparan frecuentemente su apariencia con las demás personas, que evitan situaciones sociales porque se creen imperfectos, sufren de ansiedad o descontento general, tienen pensamientos no deseados y comportamientos compulsivos o depresivos, y frecuentemente están pendientes de cómo modificar su rostro, como la nariz, cutis, las arrugas, el acné y otras supuestas imperfecciones. Están pendientes de la apariencia de la piel, de las venas, del tamaño de las mamas, del tamaño y el tono muscular, y también están pendientes de sus genitales. Y allí es donde empiezan entonces a surgir una cantidad de cirugías. Entre ellas hablamos de la cirugía de la vulva, que se denomina también la vaginoplastia, que consiste en un procedimiento para estrechar la vagina y aparentar rejuvenecerla. Y también hablamos de la himenoplastia, que es la reconstrucción del himen. Entonces, estos dos tipos de cirugías, la vaginoplastia, que es estrechar la vagina para aparentar rejuvenecerla, y la himenoplastia, que es la reconstrucción del himen, son cirugías que a la postre lo que buscan es engañar al hombre. La mujer aparentemente se va a ver que su órgano está más joven, está rejuvenecido, pero una cosa es la apariencia externa y otra es lo que es internamente. El órgano por fuera parece joven, pero por dentro, si es una mujer de 60 años, va a seguir teniendo un órgano de 60 años. Entonces, cuando una mujer se hace una himenoplastia, que es la reconstrucción del himen, solamente va a ser con el fin de engañar a una persona con la cual tiene una relación
va a formalizar una relación y necesita mostrarle que es una mujer virgen, pero no es virgen. Es un himen reconstruido, por lo cual esa persona con la que ella va a tener una relación sexual posterior va a vivir en el engaño de que encontró una mujer virgen. Entonces, estas cirugías lo que te llevan es al mentir, a engañar a una persona a través de una cirugía. Yo encontré un escrito o una publicación de la agencia de noticias EFE, que es una cadena de noticias prestigiosa de muchos años, que es EFE, y tituló esa noticia de la siguiente manera: el aumento de glúteos, la cirugía plástica que más creció en el mundo. Creció en la cifra de 820.762 procedimientos. Allí vemos que cuando, y lo dijimos en el programa anterior, que cuando una mujer empieza a trabajarse los glúteos, está llevando al hombre a que se fije en esa parte del cuerpo y la desee. Pero explicamos también que el sexo anal no es el adecuado, o el ano no es el adecuado para mantener relaciones sexuales. A eso la Biblia lo llama relaciones contra natura, y lo hablamos en el programa antepasado sobre este tipo de relaciones contra natura. Cada órgano en el cuerpo tiene una misión específica, una función específica, y la función del ano no es para tener relaciones sexuales. Y hablamos también que una de las consecuencias de mantener relaciones anales es que la persona va a sufrir el daño de los esfínteres anales, y cuando llegue a una edad avanzada va a tener que vivir el resto de la vida usando paños desechables. De modo que consecuencias de una relación por un órgano no apto para un tipo de relación sexual. Regreso a la publicación de la agencia EFE. Dice: reveló la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. El aumento de glúteos se convirtió en la cirugía plástica que más creció el año pasado, cuando se realizaron un total de 820.762 intervenciones de más, un aumento del 56.8% según el más reciente informe publicado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, ISAT, por sus siglas en inglés. El informe de este organismo, presidido por la doctora colombiana Lina Triana, revela un aumento continuo en cirugía plástica estética, ya que tanto los procedimientos quirúrgicos como los no quirúrgicos mostraron aumentos desde la última encuesta, en el 16.7% y 7.2% de aumento respectivamente, con un aumento significativo del 57.8% en los procedimientos no quirúrgicos en los últimos 4 años. La liposucción fue el procedimiento quirúrgico más común en el 2022, con más de 2.300.000 procedimientos y un aumento del 21.1%. Le siguieron en popularidad el aumento de senos, la cirugía de párpados, la abdominoplastia y el levantamiento de senos, que reemplazó a la rinoplastia entre los 5 primeros lugares. La rinoplastia fue desplazada por el levantamiento de senos entre los primeros 5 lugares de las cirugías que más se hacían, de los procedimientos.
Algunas de las cirugías plásticas más novedosas, escuchen esto, algunas de las cirugías plásticas más novedosas y que están tomando impulso son los procedimientos vaginales, como el rejuvenecimiento vaginal, con 70.645 procedimientos, y la labioplastia, con 194.086 procedimientos. Increíble, pero totalmente cierto. 70.645 procedimientos de rejuvenecimiento vaginal. Y labioplastia, 194.086 procedimientos. Esa labioplastia es para arreglar o maquillar o aparentar rejuvenecer los labios de la vulva. Vanidad. Mujeres viejas haciéndote este tipo de procedimientos, por fuera se verán bien, pero por dentro siguen siendo viejas. Sigue la misma máquina vieja. Y en estos procedimientos siempre va a haber riesgos. En toda cirugía hay riesgos, por eso muchas mujeres, hasta en una liposucción, han quedado en las mesas de cirugía. Los procedimientos no quirúrgicos más populares son la toxina botulónica, el ácido hialurónico, la depilación, el peeling químico y la reducción de grasa no quirúrgica. Estados Unidos encabeza el listado presentado por la ISAC como el país que realizó la mayor cantidad de procedimientos a nivel mundial, con más de 7.400.000 intervenciones. Cubrieron el 22%, seguidos de Brasil con el 8.9% y Japón con el 7.3%. 7.400.000 procedimientos quirúrgicos se realizaron en Estados Unidos, una cifra altísima. Colombia, por su parte, se sitúa en el puesto número 9 del ranking mundial, mientras que es el segundo país por detrás de México que más extranjeros recibe para cirugías plásticas. Mucha gente viene a Colombia a realizarse este tipo de cirugías. Colombia, Latinoamérica y Colombia es un país en donde los 4 pilares de seguridad del paciente se mantienen y por eso viajan tranquilos a nuestro país, indicó la presidenta de la ISAC, quien agregó que supone un giro incentivo para el turismo médico en Colombia. ¿Cómo les parece? Turismo médico. Turismo de vanidad. Vienen a Colombia a hacerse estos tipos de procedimientos y a esto se le llama ya turismo médico. Tremendo. Bueno, con este informe de la agencia EFE, concluimos la parte de lo que es la cirugía plástica. Y voy a entrar en un tema para ya finalizar con este tema, y voy a tocar un tema que nos faltaba, que es acerca de la masturbación. Entonces, acuérdense que estamos tratando el tema cómo guardar el cuerpo irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Una de las prácticas que se ve como común es la masturbación, tanto en hombres como en mujeres. La masturbación está definida como la obtención de placer sexual mediante la autoestimulación de los órganos genitales. Y le estoy hablando que esto es un tema o una práctica tanto en hombres como en mujeres.
Si usted abre la internet y empieza a averiguar, a leer sobre la masturbación, usted va a encontrar que esto es normal para el mundo. Hasta la recomiendan para liberar estrés, para liberar cansancio, para mejorar el dormir en las noches. Lo recomiendan inclusive en hombres para evitar sufrir problemas prostáticos y toda esta serie de cuestiones. Y lo ven como algo totalmente normal. Pero nosotros sabemos que este tipo de prácticas realmente no es una práctica normal. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, en la versión nueva, versión internacional, dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Voy a leer la misma cita, pero en la versión Reina Valera. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces usted me va a decir de pronto, pero es que aquí habla de fornicación. Y en la práctica de la masturbación, no hay fornicación, pero le voy a decir que sí hay fornicación. Ya. Porque es una fornicación mental. Es una fornicación mental. Mateo capítulo 5, versículo 28, dice: mas yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué pasa? Cuando un hombre o una mujer se masturban, llega a través, por iniciativa de un pensamiento que se formó en su mente. Es un pensamiento que no lo supo manejar, que no lo supo controlar, porque miró a una mujer que le gustó y la deseó, o miró a un hombre que le gustó y lo deseó, y no espantó ese pensamiento, no lo sujetó a ese pensamiento y lo llevó a cometer ese acto de masturbación. De modo que es una fornicación mental cuando la persona entra a realizar la conducta de masturbarse. Entonces, no podemos esconder las cosas, no podemos sino llamar las cosas como son, y no podemos disfrazar las cosas como el mundo las disfraza para llevar al ser humano a la equivocación. Comienza con un pensamiento incontrolado. Comienza por ver una revista pornográfica. Comienza por ver una película, por ver un video, y un video que no debió ver. Por eso también hablamos anteriormente de la mente y hablamos del corazón, y también comienza por escuchar conversaciones que no debes escuchar. Por eso hablamos de también que guardar irreprensible también los oídos, porque todas las conversaciones no son buenas y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, tenemos que tener, antes de continuar, allí mismo en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Ojo, cuando la persona entra a masturbarse, entra a usar parte del templo del Espíritu Santo que no te puedes apropiar de él porque no es tuyo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces no puedes ignorar que tu cuerpo no te pertenece, por lo cual tú no puedes disponer de él como tú quieras. Pero ¿cómo que no es mío? Sí, el cuerpo no es tuyo, porque el versículo 20 del mismo capítulo 6 de Primera de Corintios dice en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando tú te masturbas, cuando la persona se masturba, ¿en qué está glorificando ahí a Dios? En nada. Entonces, mi hermano, tu cuerpo no es tuyo, tú no puedes disponer de él como tú quieras. Ahora vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 5. Dice así: les estaba hablando que la masturbación comienza con un pensamiento incontrolable, un pensamiento que no fue sujeto, porque perdiste el control en un momento. Y entonces ese tipo de pensamientos, dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué pasa cuando llega un pensamiento lujurioso o lascivioso a tu mente? Si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, enseguida tienes que estar apercibido y tienes que empezar enseguida a reprender ese tipo de pensamientos. Tienes que entrar de una vez a decirle, ¿sabes qué, Satanás? No tienes cabida en mi mente es de Cristo. Te puedes ir con tu pensamiento pecaminoso al infierno. Vete de mí en el nombre de Jesús. Y ese pensamiento lo tienes que llevar cautivo a la obediencia. ¿A la obediencia de quién? A la obediencia de Cristo Jesús. Porque este no es el tipo de pensamiento que debe estar en la mente de una persona con conocimiento del Señor. El común de la gente, lo que le decía ahorita, ve esta práctica como normal y la recomiendan, pero a la luz de la Biblia no es aceptable. No es aceptable. Este tipo de comportamientos se puede convertir en un vicio. Ojo, un vicio obsesivo que esclaviza a la persona y la desinteresa de todo lo demás, como le pasa al drogadicto. ¿Se dan cuenta que esto no es normal? Se puede convertir en un vicio obsesivo, y ya la persona está pendiente de entrar en esa práctica constantemente, busca los pensamientos, cómo alimentarlos a través de revistas, videos, películas, para masturbarse. Crea obsesión, le crea una fijación y se convierte en un vicio, lo mismo que le pasa a los drogadictos. Entonces, mi amado o mi amada, hay que ir deshaciéndose de este tipo de prácticas. Hay que ir desechando todo este tipo de prácticas sexuales que no son establecidas por Dios, que son prácticas que te llevan a un daño moral
a un daño afectivo, a un daño psicológico y te llevan a un daño social. Les traigo otro apunte del doctor André Leonard, profesor de la Universidad de Lovaina, y dice: por su misma naturaleza, la masturbación contradice el sentido cristiano de la sexualidad. Vivida como alianza de amor, el ejercicio de la facultad sexual queda privado de toda referencia afectiva con una pareja en la medida que el sujeto se repliega sobre sí mismo, en el disfrute de sí mismo. La masturbación, privada del amor, deja a menudo insatisfecho a quien se entrega a ella, conduce al vacío y al disgusto. Te está hablando aquí el profesor André Leonard. Dice que la masturbación es un acto privado del amor. No es que sea privado porque esté solo, sino que ese acto no conlleva amor. Y esto conduce al vacío y conduce al disgusto. Es el disfrute individual de una persona. Y eso es un disfrute aparente. Aparente. Porque aquí no hay afectividad de la pareja. Continúa y dice: debes tener el coraje de pensar y también decir que la masturbación es un mal. O sea, tiene que la persona concientizarse, pensar y expresar que esa conducta que está cometiendo es un mal. Escucharás con frecuencia argumentos que intentan defender que se trata de un comportamiento inofensivo, tan anodino como el beber, comer o transpirar. Es lo que les venía comentando. Lo revisten de una naturalidad como si fuera algo inofensivo, pero no lo es. Y es preciso, dice, desmontar esas razones. Dice el doctor André Leonard: no es ciertamente el pecado más grave que puedas cometer, pero eso no impide que te hagas su esclavo, que te habitúes a una sexualidad egoísta y que asfixie en ti la vida espiritual. Él habla de que no es el pecado más grave. Pecado es pecado. La Biblia no establece un ranking de pecados, sino que te habla, dice: el alma que pecare, esa morirá. De modo que no hay ranking de pecados. Sin embargo, él es un hombre no cristiano, creo que no es un hombre no cristiano, dice que no es el pecado más grave que se pueda cometer. Pero eso no impide que te hagas esclavo de ese tipo de conducta y que te habitúes a una sexualidad egoísta. Ojo, egoísta, porque no le produce placer a su pareja por andar en esa práctica individual. Y dice que puede asfixiar la vida espiritual. Continúa el doctor Leonard diciendo: la masturbación puede llegar a ser algo obsesivo en la persona, hace del placer sexual algo egoísta, y vuelve a tocar el tema del egoísmo, cuando Dios ha hecho la sexualidad para ser compartida dentro del matrimonio. Dice: conozco casos de matrimonios fracasados porque uno de los dos, esclavizado por la masturbación, se negaba a las naturales expresiones de amor dentro del matrimonio. Quien se deja esclavizar del vicio de la masturbación puede arruinar la armonía sexual de su matrimonio. Y dice: una mujer joven se quejaba en la consulta de un médico que su marido tenía con ella muy pocas relaciones sexuales, y el marido reconoció delante de ella que él prefería masturbarse. Fíjese a dónde lo lleva la masturbación. Llegar a preferir realizar un acto egoísta que tener su relación sexual con su esposa tal como Dios lo ordena. O sea, va en contravía en un momento dado de lo que es la relación matrimonial
establecida por Dios. Continúa y dice, quien tiene la desgracia de verse esclavizado de esta mala costumbre, debe poner el mayor esfuerzo en corregirse cuanto antes. Este vicio encadena fuertemente y cada vez es más difícil desligarse de él. Y cuando tiene esclavizada a una persona, la envilece, la embrutece, anula su voluntad, destroza su carácter, perturba el desarrollo de la personalidad, debilita la fe, produce desequilibrio nervioso, hace egoístas e incapacita para amar a otra persona. Yo creo que esta parte se hace necesario repetirla. Dice, este vicio, el vicio de la masturbación, ya lo está viendo como un vicio, encadena fuertemente y cada vez es más difícil desligarse de él. Y cuando tiene esclavizada a una persona, la envilece, la embrutece, anula su voluntad, destroza su carácter, perturba el desarrollo de la personalidad, debilita la fe, produce desequilibrio nervioso, hace egoístas e incapacita para amar a otra persona. Mire las consecuencias que tiene a que lleva la masturbación, pero que el mundo no lo dice y que lo trata de decirle a la gente que no conoce, a la gente que no conoce de Dios, que esto es una práctica normal, que la recomiendan, que no es pecado, ¿ve? Pero los médicos están de acuerdo con lo que dice la Biblia. No se puede abusar del organismo. La naturaleza pasa después la factura. El cuerpo humano tiene sus límites. No se pueden gastar las energías destinadas al desarrollo integral de la persona humana. Esto es un desperdicio. Dice, y trata un punto, dice, inclusive, para Freud, el masturbador incurre en riesgo de bloquear el desarrollo y maduración de su psicoafectividad. Todo el mundo sabe quién es Sigmund Freud. La práctica habitual de la masturbación conduce a graves desequilibrios nerviosos. Todos los médicos están de acuerdo que cuando la masturbación es frecuente, conduce a la neurastenia. Los neurasténicos. Y cuando la masturbación es un vicio, esclaviza como todos los vicios. La masturbación es con frecuencia expresión de egocentrismo, inicio de un desarrollo retardado o detenido de la personalidad. Y continúan diciendo, cuando la masturbación se convierte en hábito, debe ser calificada como falta de madurez. Y cuando la masturbación presenta síntomas de psicosis y neurosis, debe buscar la ayuda de un profesional que la someta o que someta ya a ese paciente a un tratamiento adecuado. Fíjense que no es ninguna práctica inofensiva y no dañina, como quieren decir algunos. Dice, las fuentes que dan alimento a estas fantasías son lecturas no apropiadas, televisión, cine, que han de considerarse como la base de muchas acciones que no deberían haber tenido lugar
si no hubiesen sido estimuladas. Ojo, que no estoy hablando de todo tipo de películas, estoy hablando de películas pornográficas, de películas que lleven un alto contenido sexual que no puede ser dominado por este tipo de personas que tienen este tipo de prácticas. Dice, hay maníacos sexuales que buscan el placer una y otra vez por sí mismos y caen como los drogadictos en el círculo de una insaciable repetición con el fin de superar en cada intento las incesantes frustraciones. Este es un pecado degradante, repugnante e inconcebible para una persona de fe. Es fácil que quienes han contraído el hábito de la masturbación experimenten un fuerte sentimiento de culpabilidad, capaz de destruir todo estímulo de vida y de producir un permanente complejo de inferioridad. Otra consecuencia. El único tratamiento pastoral eficaz es el de procurar abrir horizontes hacia expresiones plenas de la afectividad y hacia tareas culturales, profesionales, sociales y se puede decir que religiosas que den sentido a su vida. ¿Cuál es el consejo? Salir de ese egocentrismo, salir de esa vida egoísta, integrarse, porque ya cuando la persona tiene el vicio de masturbarte se aísla y le gusta estar permanentemente solo para estar en esa práctica. Necesita compartir, hacer otras actividades, necesitas leer, compartir con otras personas afectivamente, socialmente, en las actividades de la iglesia debes compartir, pero también debes entrar en un tiempo de reconocimiento delante de Dios que has fallado y que reconoces esta situación como pecado. Amén. Esta práctica debilita la fuerza de voluntad, la confianza en sí mismo y perturba el desarrollo de la personalidad. Crea personas melancólicas, introvertidas y en el fondo egoístas. La masturbación es una satisfacción sexual egoísta que marca a la persona y la incapacita para ejercer el verdadero amor. Siempre, mis amados hermanos que me escuchan, acudan a Dios. Si alguien tiene este tipo de prácticas, acuda a Dios pidiéndole ayuda. Dios nunca va a abandonar a alguien que le pida ayuda. Y más, si esa ayuda es buena, es para algo bueno y para algo conveniente. Acuérdese, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque de pronto muchos o algunos o alguien está inmerso en este tipo de prácticas y dice, no, yo no puedo hacerlo, no puedo dejar este vicio. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que ayuda, si ya tiene consecuencias físicas, puedes también ayudar a pedir ayuda a un profesional y también tienes la ayuda espiritual, confesándole este pecado a Dios y diciéndole, Dios, necesito tu ayuda porque tu palabra dice, en Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. Y si tú lo confiesas, lo vas a hacer. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vamos a estar orando en esta hora, en el nombre de Jesús. Con este punto voy terminando ya la parte del cuerpo. Me queda pendiente una parte, que es la parte de las drogas, para dar por terminado la parte del cuerpo. Las drogas. Ahí vamos a estar hablando de marihuana, cocaína, hachís, metacualona, hasta lo último que llegó, ¿cómo que se llama, mi hermano? Esa también, una que los deja como zombies, no recuerdo exactamente, ahora se me escapa el nombre,
que deja a las personas como zombies, quedan colocados en pie, con el tronco doblado hacia abajo y los brazos extendidos como muertos vivientes. Entonces vamos a hablar de todo este tipo de drogas, porque estamos hablando del cuerpo. Y esto daña el cuerpo. Y daña a la persona tanto físicamente como psicológicamente y socialmente. Entonces, con la parte de las drogas, voy a terminar lo que es la parte de cómo guardar el cuerpo irreprensible para la venida de Cristo. Yo sé que en el de las drogas, también me voy de pronto, trataremos de hacerlo en 2 programas, porque hay muchas drogas que están afectando el cuerpo y que están dañando la sociedad y están dañando el mundo. Entonces, ya en el próximo programa vamos a entrar en la parte de las drogas que están dañando el cuerpo. Recuerden que estamos en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 23, cómo guardar irreprensible el cuerpo para la venida de Cristo. Vamos a estar entonces orando en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, Dios maravilloso, te doy gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza.